Buen día. En este reto de la elaboración de un video hablaremos de las normas de auditoría. Me presento, mi nombre es Dafne Cortés y soy alumna del profesor Argenis Mejía, que imparte la materia de dictamen de los estados financieros de la licenciatura de Contaduría. Iniciamos con nuestro temario. A continuación, veremos alrededor de 4 temas seguidos de 2 subtemas que hablarán de manera general sobre el concepto de las normas de auditoría, la existencia y su razón de ser, su respectiva clasificación y las normas para atestiguar, acompañadas de su concepto y aplicación. Comencemos definiendo qué son las normas de auditoría. Y son las reglas que debe observar el auditor público de manera cotidiana, como parte del cuidado y diligencia profesional, a efecto de garantizar a la sociedad servicios profesionales de alta calidad, que reduzcan el riesgo de errores en beneficio de la comunidad y de la imagen del auditor público. Dicho de otras palabras, son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña mediante la aplicación de una serie de conocimientos especializados que debe enmarcarse, demostrando un claro desempeño durante la auditoría. Cumplir estas normas garantiza una calidad de trabajo profesional y minimiza el riesgo del mismo, garantizando óptimos resultados. La razón de ser de las normas de auditoría es la existencia de una unidad especializada que evalúe, controle las labores desarrolladas por las diversas unidades organizativas y recomiende las medidas correctivas necesarias para fortalecer el control interno institucional, así como también que fomente el cumplimiento de las disposiciones legales, objetivos y metas propuestas. Estas normas las exige la profesión organizada y el contador público las sigue para servir mejor a la sociedad en general y a sus clientes en particular, y para garantizar la confianza que el público ha depositado en el auditor. Estas normas pueden diferir de país en país, pero en general son 10 y se agrupan en 3 apartados. Número 1, normas personales o generales. Número 2, normas relativas o la ejecución del trabajo. Y por último, el número 3, normas relativas a la preparación de los informes o normas de información. Comencemos con las normas personales o generales. Estas regulan las condiciones que debe reunir el auditor de cuentas y su comportamiento en el desarrollo de su actividad y se divide en 3 partes: entrenamiento técnico y capacidad profesional. La auditoría debe ser ejecutada por un personal que tenga el entrenamiento técnico adecuado y criterio como auditor. No basta con la obtención del título profesional del contador público, sino que es necesario tener una capacitación constante mediante seminarios, charlas, conferencias, revistas, manuales, trabajos de investigación, etc., y el entrenamiento en campo. Le sigue el cuidado y la diligencia profesional. Debe ponerse todo el cuidado profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del informe. El debido cuidado impone la responsabilidad sobre cada una de las personas que componen la organización de una auditoría independiente y exige cumplir las normas relativas al trabajo y el informe. Y por último, la independencia mental. Para que los interesados confíen en la información financiera, este debe ser dictaminado por un contador público, independiente, que de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no esté influenciada por nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial. Seguimos con las normas de ejecución del trabajo. Su fin es determinar los medios y las actuaciones que aplican al auditor en su ejercicio. Dentro de este se encuentra la planeación y supervisión,
la auditoría debe planificarse adecuadamente y el trabajo de los asistentes debe ser supervisado apropiadamente. La auditoría de los estados financieros requiere de una operación adecuada para alcanzar totalmente los objetivos de la forma más eficiente. Seguimos con el estudio y la evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas que se deben realizar. Solo es obligatorio para el auditor el examen de aquella parte del sistema general de preparación de los estados financieros que se va a auditar. Este estudio y evaluación del control interno se debe hacer cada año, adoptando una base relativa de las áreas de evaluación y profundizando su incidencia en aquellas áreas donde se advierten mayores deficiencias. Asimismo, el auditor, al evaluar el control interno, determinará sus deficiencias, su gravedad y posibles repercusiones. Si las fallas son graves y el auditor no suple esta limitación de una manera práctica, deberá calificar su dictamen y opinar con salvedad o abstención de opinión. Y con la obtención de la evidencia suficiente y competente, debe obtenerse suficiente evidencia mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros auditados. Una evidencia será insuficiente, por ejemplo, cuando se ha participado en una toma de inventarios, no se conformó las cuentas por cobrar, etc. Y finalmente, dentro de la clasificación de las normas, tenemos las relativas a la preparación de los informes o de información. El dictamen de un auditor es el documento por el cual un contador público, actuando en forma independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros sometidos a su examen. Dentro de estas normas tenemos la relación con los estados financieros y responsabilidad. El informe debe expresarse si los estados financieros están presentados de acuerdo con la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta norma requiere que el auditor conozca los principios de contabilidad y procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación. Por supuesto, la aplicación de las normas de información financiera consiste de la consistencia de la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y posteriores. Es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. En caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios habidos. Con la revelación suficiente, a menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros presentan en forma razonable y apropiada toda la información necesaria para mostrarlos e interpretarlos apropiadamente. Tenemos también las salvedades y la opinión del auditor. El objetivo de esta norma revela a la información del dictamen es evitar una mala interpretación del grado de responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no debe olvidar que la justificación para expresar una opinión, ya sea con salvedades o sin ellas, se basa en el grado en el que alcance de su examen se haya ajustado a las NAGAs. Ahora, ¿qué son las normas para atestiguar? Son aquellas que constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se solicitan a la profesión contable. Las normas constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consistencia como la calidad de la presentación de esos servicios. Las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas internacionales de auditoría y, al igual que estas,
Las normas para atestiguar tratan acerca de las necesidades de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia profesionales, planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y adecuada e información apropiada. Sin embargo, son mucho más amplias en alcance. El principal objetivo para emitir estas normas para atestiguar es proporcionar un marco general de referencia y establecer límites razonables alrededor de la función de atestiguar, como lo firma el párrafo 8 del Boletín de la Norma para Atestiguar 7010. Un trabajo para atestiguar es en el que un contador público es contratado para emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la seguridad de una aseveración escrita, que es responsabilidad de la parte contratante. Dentro del alcance de la norma, el párrafo 9 ejemplifica los tipos de informes sobre los exámenes o revisiones que se pueden rendir bajo el marco normativo de las normas para atestiguar, que mencionaremos a continuación algunos ejemplos. Número 1. Informes sobre exámenes o revisiones relativos a competentes, cuentas o partidas específicas de los estados financieros que no hayan sido dictaminados por el propio contador público. Número 2. Informes o llamados dictámenes del Seguro Social, de Infonavit y de contribuciones locales para la Ciudad de México, Estado de México, etc. Debido a que no se emite una opinión sobre los estados financieros históricos tomados en su conjunto, sino que se emite una opinión parcial sobre el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley del IMSS, la ley del Infonavit, el Código Financiero de la Ciudad de México o Estado de México, respectivamente. Número 3. Estadísticas relativas al comportamiento de inversiones o aspectos de operación, producción o ventas, entre otros. Número 4. Informes sobre exámenes de estados financieros, presupuestados o presupuestarios, en lo que se incluye variaciones entre ingreso y egreso autorizados a la entidad contra los obtenidos y ejercidos respectivamente. Y número 5. Informe suplementario, referente a estados financieros no auditados. Las normas para atestiguar han sido desarrolladas buscando dar una respuesta de las demandas de nuevos servicios y son aplicables a una lista cada vez más larga de estos que incluyen, por ejemplo, informes sobre la información financiera, proforma informes sobre la efectividad del sistema del control interno relacionado con la preparación de información financiera, cumplimiento con disposiciones específicas, requerimientos estatutarios o contractuales, así como de leyes y reglamentos, estadísticas relativas al comportamiento de inversiones, información suplementaria referente a estados financieros, revisión de presupuestos y proyecciones financieras, entre otros. Estas normas son aplicables únicamente a los servicios de atestiguar que prestan el contador público en la práctica de la contaduría pública. Las normas para atestiguar no eliminan ni modifican a ninguna de las normas internacionales de auditoría, las NIA, las que están vigentes. Por lo tanto, todo contador público que se comprometa o contrate para efectuar un trabajo sujeto a las normas internacionales de auditoría debe cumplir cabalmente con estas. Proporcionan una guía útil y necesaria para los contadores públicos comprometidos en la presentación de los actuales y futuros servicios profesionales de atestiguar. Guían a las comisiones emisoras de disposiciones fundamentales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el establecimiento, si así se considera necesario, de nuevas normas para atestiguar y a la modificación e interpretación, en su caso, de las ya establecidas. El control interno
relacionado con la preparación de la información financiera, incluye los procedimientos y políticas que corresponden a la capacidad de una entidad para iniciar, registrar, procesar y reportar datos financieros consistentes con las afirmaciones de los estados financieros anuales o intermedios. Esto sería todo de mi parte, esperando sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.